Buenas tardes, bienvenidos a La Palabra y la Tinta. El día de hoy nos encontramos transmitiendo desde la Universidad Pedagógica Nacional UPN. Mi nombre es Edith Rodríguez y los invito para que nos acompañen el día de hoy en la siguiente entrevista, que es con el doctor Omar Fonseca. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la oportunidad de platicar acerca de mis libros. No, gracias a ti por haber aceptado nuestra invitación. Y bueno, el doctor Omar Fonseca es cirujano bariatra. Es pionero en América Latina del mini bypass gástrico. También es especialista en cirugía bariátrica y ya con más de 15 años de experiencia. Médico cirujano y partero de la Universidad Autónoma de Baja California. También especialista en cirugía general y ha colaborado en diferentes publicaciones. También es miembro fundador del mini bypass gástrico Club Viena, Austria. Omar, algo más que se me pase en tu currículum, porque la verdad, súper interesante. Háblanos un poquito más de ti. Estudié la carrera de Derecho en la Universidad 16 de septiembre. Y bueno, soy un aficionado a la lectura y a la escritura desde siempre. 4 libros tienes publicados, ¿verdad, Omar? Sí, así es, y otros ya en proyecto. Ah, mira qué bien. Pero hoy nos vienes a hablar de 2 de ellos. El primer libro es Entendiendo mi obesidad y mi cirugía bariátrica. Sí, así es. Ese es el primer libro que publiqué. No es el primer libro en el que empecé a trabajar, pero sí el primer libro publicado. Este libro surge de la necesidad de poder llegar a mis pacientes y explicarles un poco acerca del proceso de la cirugía para perder peso, pero sobre todo del tema de la obesidad, que yo llamo la otra pandemia. Háblanos un poquito de lo que es la cirugía bariátrica. Mira, para hablar de cirugía bariátrica sí es importante primero hablar un poco acerca del tema de la obesidad. Yo le llamo la otra pandemia porque hoy día la obesidad representa la principal causa de muerte asociada en el mundo. Si te das cuenta, el problema de la obesidad es un problema que sobrepasa fronteras, que no respeta clases sociales. Nosotros, México, somos la punta de lanza en cuanto a incidencia de obesidad. Ocasiona muerte, ocasiona destrucción, es una enfermedad realmente destructiva. Entonces, y es una enfermedad emergente. Como es una enfermedad para la cual no estábamos preparados, es que surge la necesidad de echar mano de tratamientos que puedan ser eficaces en contra de la obesidad, y es ahí como surge la cirugía bariátrica. Hoy día la cirugía bariátrica representa una poderosa alternativa para tratar la obesidad y las enfermedades que la acompañan. La obesidad, trae muchas más otras enfermedades, ¿no? ¿Que se pueden solucionar entonces con una cirugía bariátrica? Sí, definitivamente sí. Las enfermedades que más comúnmente se asocian a la obesidad son la diabetes, la hipertensión, la apnea del sueño, el depósito anormal de grasa en el hígado. Y hay otras consecuencias que yo llamo secuelas no medidas, que son las que el paciente siente, pero que es difícil poder medir, como la ansiedad y la depresión. Sí, el pilar de todas estas enfermedades es la obesidad. Yendo a la raíz del problema, que es la obesidad, tratándola mediante cirugía, podemos resolver todas las otras enfermedades que acompañan a la obesidad. Muy bien, Omar. Entonces, para entrar un poquito en el tema de lo que es el libro, ¿por qué decides escribir este libro? Mira, yo decido escribir, primero quiero comentarte que la inquietud por escribir, por manifestar mis ideas es de siempre. Es una cosa que creo yo desde mi particular óptica y de la óptica de otros artistas, creo que siempre está dentro de nosotros esa necesidad de decirle al mundo cómo nosotros lo percibimos a través de la escritura. Pero cuando me enfrento al problema de la obesidad me doy cuenta de que hay muy poca información que sea accesible para los pacientes, es decir, información que no sea tan técnica. Y esto es muy importante porque en las enfermedades, en el abordaje de las enfermedades, todas se tratan de una mejor manera, siempre y cuando el paciente entienda qué tiene y cómo se puede tratar. Entonces, ahí está, desde mi particular óptica, la ruta crítica, y ahí fui. Es decir, yo quise mostrarle a las personas con obesidad qué enfermedad tienen y cómo se podía tratar. Y ahí es donde surge la inquietud de escribir.
va dirigido especialmente para tus pacientes, este libro, o para también personas que estén pensando en realizarse una cirugía bariátrica. Mira, sí, no. Definitivamente los pacientes es el grupo al cual creo le va a beneficiar mayormente este libro. Pero es importante darnos cuenta de que la obesidad es un fenómeno social. Nosotros somos un fenómeno social. De nada serviría que el paciente con obesidad, y no nada más con obesidad, hablemos de diabetes, hablemos de hipertensión, hablemos de cualquier enfermedad, de nada serviría que el propio paciente entienda qué tiene y sepa cómo se trata y cómo se cura. Si la sociedad, su microentorno, su papá, su mamá, sus hermanos, sus amigos y la sociedad en general no entiende el fenómeno. Que es un problema, la obesidad, que es una enfermedad, claro, no la obesidad. Claro. En entrevistas pasadas creo que mencionabas que decías el paciente sano, ¿no? Así es. El paciente sano no existe, o la obesidad sana no existe, ¿no? Sí, mira, ese es el ejemplo más claro que tú acabas de mencionar de por qué es importante que todos manejemos una información que es la correcta. Porque si no lo hacemos de esa manera como sociedad, no tanto como pacientes, sino como sociedad, vamos a empezar a caer en esto. Yo hablo efectivamente, y lo tengo grabado en mis podcasts, en donde yo les digo, el obeso sano no existe, es como decir el diabético sano, el hipertenso sano. La obesidad es una enfermedad y una vez que la tienes, mientras la sigas teniendo, no puede haber un obeso sano. Entonces, para no caer en este tipo de información que es inapropiada, por eso es importante que la información sea accesible a todas las personas. Entonces, en tu libro, digamos, es una guía para el paciente, para que entienda más que nada qué es la obesidad, qué tipos de cirugía a lo mejor le puede convenir. Sí, definitivamente yo en el libro trato de abarcar todos los puntos, todos los temas que sean de interés para paciente y para la sociedad en general. ¿Por qué es importante esto? Hoy día en el abordaje del tema de la obesidad, como representa un fenómeno social, hay muchas alternativas de tratamiento y eso lo podrán ver en las redes y que salen aditamentos y salen gotas milagrosas. Sí es muy importante tener la información que sea la correcta para no apostarle al caballo equivocado, es decir, para no emplear alternativas de tratamiento que lo único que van a hacer es, primero, vender una falsa esperanza a los enfermos, jugar con su salud y, sobre todo, para no caer en la desinformación. Insisto, cuando la sociedad entiende sobre el fenómeno que está detrás de las enfermedades, es cuando podemos implementar las adecuadas alternativas de tratamiento. Te voy a hablar así rapidísimo de una. Nosotros como sociedad no nos damos cuenta que lo que está detrás de la obesidad, uno de los múltiples factores, es la industria de los alimentos. Mientras no volteemos a ver a cómo preparamos nuestros alimentos, vamos a seguir estando sumergidos en el problema de la obesidad. Y eso es un tema que yo trato en mi libro. Y es que, perdón, Omar, viene desde casa, ¿no? Claro. Como dices, o sea, es todo un fenómeno social y que viene desde casa, de que todos debemos entender lo que es una buena alimentación. Claro, fundamental. Pero ¿qué es lo que pasa? Que con la escueta información que tenemos, no volteamos hacia atrás, hacia muy, muy atrás, cómo se alimentan los animales que nos alimentan a nosotros, cómo se nutren las plantas que nos alimentan a nosotros, y desde ahí viene el problema. ¿Cuáles son las políticas sociales que los gobiernos están permitiendo que son lesivas para nosotros en cuanto a nuestra alimentación? Entonces esos temas son los que trato ahí. Y es que a lo mejor antes todo era más natural, ¿no? Claro. No había como tantos pesticidas, ¿cómo se llaman? Conservadores. Entonces, híjole, yo creo que queremos comer muy sano, pero no sabemos, ¿no? Antes tú lo acabas de mencionar, es otro de los factores que trato en mi libro. Estaban las famosas frutas de temporal. La fruta de temporal aprovecha definitivamente todos los nutrientes porque de temporada en temporada la tierra se nutre y se prepara para dar buen fruto.
Pero ahorita eso de la fruta de temporal no existe. Tú puedes comer papaya, puedes comer mango cuando tú quieras. Pero la pregunta es, ¿qué tanto nutriente tiene ese producto, esa fruta que yo me voy a comer? Entonces, ese es el epicentro del problema de la obesidad. Muy bien, Omar. ¿Y qué nos quieres transmitir con este libro? ¿Qué le quieres transmitir a la persona que está pensando en una cirugía bariátrica o a tus pacientes? Yo quiero transmitir distintas cosas. Primero, como te comentaba al inicio, es una opinión muy personal de un fenómeno social, en este caso la obesidad, y quiero decirles cómo veo yo el problema, qué es lo que está detrás de esta situación. Quiero tratar en la medida de lo posible de prevenir de que nuestras generaciones venideras no cometan los mismos errores que nosotros como sociedad actual estamos cometiendo, que nos está llevando a que cada vez haya más y más obesos. Entonces, ese es el primer punto, y la prevención. Y el segundo punto es, ok, tú ya tienes el problema de la obesidad, hablarte, explicarte y decirte cuáles son las distintas alternativas reales de tratamiento que tú tienes para poder resolver ese problema. ¿Qué cirugías mencionas en el libro? Porque está el bypass y está la manga gástrica, ¿no? Sí, esas son las dos más representativas, son las dos más populares, pero hay muchas más alternativas de tratamiento y ahí las categorizo, las pongo de acuerdo a lo que la evidencia médica y científica nos dice en cuanto a su función, en cuanto a si funcionan, si son seguras, si son efectivas. Pero sí, mira, hablo del bypass, hablo de la manga, hablo de un procedimiento que ya casi no se hace, pero sí hay ciertos grupos que lo siguen haciendo, que es la aplicatura gástrica, hablo del balón intragástrico, hablo de los medicamentos que hoy en día se utilizan para tratar la obesidad. Un poquito la diferencia entre el bypass y la manga gástrica. La manga gástrica es un procedimiento que nosotros llamamos restrictivo. Lo único que hace es limitar la cantidad de alimento que ingresa al organismo y generamos del estómago ese bolsón con el que nacemos una manga de camisa, es decir, lo cortamos y lo dejamos como un tubo largo y estrecho para que al paciente coma una menor cantidad de alimento. Cuando hablamos de bypass, bypass por definición significa puenteo. Lo que hacemos es un procedimiento mixto o doble. Primero hacemos pequeñito el estómago para que el paciente se sacie con una menor cantidad de alimento, pero también hacemos que la comida no pase por la primera parte del intestino delgado, tratando de que no pueda procesar carbohidratos y grasas. Bueno, pues ya lo tienen ahí, amigos. Si están interesados, si tienen algún problema de obesidad, pues ya saben, aquí el doctor Omar Fonseca los puede ayudar, los puede guiar, y adelante también para que lean su libro, Entendiendo mi obesidad y mi cirugía bariátrica. Un tema sin duda muy extenso, y digo, todavía nos falta aquí mucho por platicar, pero nos vamos ahora con su siguiente libro. Con tu siguiente libro, no le quiero hablar de usted. Con tu siguiente libro, que es Lo que el destino me robó. Este libro nos habla de la vida de un boxeador en la época de los 80, que es la vida de Eduardo Fili Montoya. Cuéntanos, ¿ya conocías a este boxeador? Sí lo conocía. Te comentaba ahorita antes de iniciar la plática que la primera vez que lo vi, yo estaba más o menos como en quinto de primaria. Mi padre, aficionado como yo al boxeo, me lleva a ver al Maromero Páez, una función en el Auditorio del Estado, y el Fili Montoya pelea en la preliminar, y me dice mi padre, fíjate en el muchacho que tiene tatuada la Virgen en la espalda. Ahí fue mi primer acercamiento con Eduardo el Fili Montoya, el protagonista de esta, mi primera novela, un personaje sin igual. Entonces sí, y aparte siempre he estado inmiscuido en el mundo del boxeo. ¿Desde pequeño te gusta el deporte? Sí. En algún momento pensé en dedicarme al boxeo profesional, pero vi que no tenía las aptitudes suficientes. Te fuiste por el derecho y luego por la medicina. Sí. ¿Por qué decides escribir sobre la vida de Eduardo Montoya? Fíjate que fui poco a poco teniendo conocimiento de su caso, de su historia, de su vida,
y estoy plenamente convencido que es una historia única. Es la historia de un personaje que nos enseña que los obstáculos no existen, existen nada más en nuestra mente. Sin embargo, es una vida que nos enseña que a veces tenemos planes personales de objetivos y metas de cosas que queremos hacer, pero a veces lo que llamamos vida, lo que llamamos destino, lo que llamamos Dios tiene un plan distinto para nosotros. Y este es el conflicto que yo narro en esta novela, de cómo Eduardo El Fili Montoya siempre se aferró a ese plan, ese proyecto de vida que él tenía, que era ser un boxeador profesional exitoso, y que a pesar de los obstáculos que la vida le fue anteponiendo, él siempre tuvo esa voluntad y fuerza y deseo para poder vencerlos y acercarse cada vez más a sus objetivos. Y es que de eso se trata, ¿no? Como comentas, no darnos por vencido. Él nunca se esperó que de la noche a la mañana le cambiara la vida, de que un día estar en su casa y, como lo comentábamos detrás de cámaras, de repente llegaran todas las patrullas a detenerlos, quien no está enterado de la historia del Fili Montoya, pues lo acusaron de un crimen que no cometió. Esto fue en el ¿qué? 2000. No, fue en el 80. Sí, en el 87. En el 87. Entonces, pues, acusado de un crimen que no cometió, nunca se da por vencido de realizar su sueño, aún así estando en prisión. Sí, así es. Es una historia, o sea, ahorita si ustedes analizan lo difícil que es para un boxeador, un atleta de alto rendimiento, llegar a la cúspide con buena nutrición, estando fuera me refiero, fuera de prisión, durmiendo bien, entrenando con buenos gimnasios, con buen equipo. Ahora imagínense lo que representó en su momento, en la década de los 80, para un boxeador de barrio, un boxeador recluso de la cárcel municipal, con la alimentación que dan ahí, con el riesgo, con el estrés de estar en el interior de la cárcel, sin el equipamiento suficiente para poder entrenar. Imagínense qué tan grande era su sueño, su deseo de convertirse en un boxeador profesional, que siendo recluso de la cárcel municipal, debuta como boxeador profesional y hace toda una carrera. Así es. ¿Fue difícil contactarlo, o tú le dijiste quiero escribir sobre tu vida y él te dijo sí, adelante? ¿Fue accesible? Sí, definitivamente un tipazo, Eduardo El Fili Montoya. Desafortunadamente ya no está con nosotros, pero sí, una gran persona, una persona muy accesible, muy humilde, y en las pláticas muy amenas me narraba, te comentaba también ahorita detrás de cámaras, me narraba cómo cuando lo detienen, cómo lo torturan, cómo lo envuelven en cobijas y lo amarran con cinturones, y me narraba cómo olían a droga y cómo olían a alcohol a aquellos policías que lo detuvieron, cómo lo golpeaban y cómo de cabeza lo metían en los tambos para obligarlo a firmar ese documento que finalmente lo recluye en la cárcel de aquí de Mexicali. Historia de verdad, por eso yo pongo realidad contra ficción. Porque, sí, es lo que te iba a comentar. ¿Por qué ese apartado ahí en el libro? Sí, lo que pasa es que parece sacado de un libro de ciencia ficción lo que te narra, lo que te dice, cómo la vida le va poniendo obstáculos. Y también por eso se llama Lo que el destino me robó, porque hay una disociación entre la idea que él tiene de llevar una vida sana como cualquiera, y dedicarse al deporte que a él le gusta, pero por otro lado está, insisto, lo que llamamos vida, destino, Dios, universo, que tenía otros planes para él. Y que, perdón Omar, y que no es tan fácil porque, lo mencionabas anteriormente, se enfrenta al sistema, a no haber nada dentro de prisión, ¿no? Ningún pues deporte, ninguna actividad, y lo que él ya traía haciendo anteriormente, pues ni modo que lo dejara, ¿no? Sí, así es. Esa es otra de las virtudes del tesón y de la inquebrantable furia
de Eduardo El Fili Montoya por cumplir sus objetivos. Cae él en la cárcel y no había nada, o sea, es decir, no había gimnasio, no había equipamiento, pero él empieza a pelear contra el sistema, a proponerle desde dentro, como recluso, a la autoridad: deberíamos de tener un gimnasio aquí que sea parte de la rehabilitación de las personas que se encuentran aquí dentro, y empieza él a proponer, a luchar contra el sistema. Una vez que logra tener el gimnasio en el interior de la cárcel, viene la segunda etapa, que sigue peleando contra el sistema y sigue pidiéndoles la oportunidad de utilizar al deporte como medio de rehabilitación o readaptación social. Entonces, aquí viene una segunda etapa en donde él estira y afloja hasta que finalmente logra su objetivo de que le den la oportunidad de salir a pelear y convertirse, siendo recluso de la cárcel municipal, en un peleador profesional. Wow, muy interesante. Y entonces, ahorita actualmente sigue prisión contando con este gimnasio. Digamos que el Fili Montoya dejó ese legado. Mira, ahorita la verdad no sabría decirte, pero hasta el gimnasio cobró muchísima fama en la década de los 80 porque iban boxeadores profesionales de mucho renombre. De hecho, tengo por ahí los recortes y las fotos: Gilberto Román, La Changa Márquez, el Pichón Valdés. Iban a boxear ahí porque era mucho... dentro de prisión. Sí, era mucho más atractivo ir a boxear ahí que boxear en los gimnasios pues de acá afuera, ¿no? Entonces, sí fue un gimnasio que tuvo mucho auge en su época. Hoy día, la verdad, no sabría decirte. Ahí entrenaban y hacían peleas también. Hacían exhibiciones, pero sí iban a medirse con los reclusos. Entonces, porque... Pues qué bueno que en ese tiempo les dieron esa oportunidad, ¿no? Claro. Tanto a los boxeadores de entrenar ahí, como a los presos de tener esa distracción, ¿no? Así es. Y es una historia que creo que habla de uno de los factores que creo que seré muy criticado por lo que te voy a decir, pero creo que a veces o actualmente se está perdiendo, y es la disciplina como forma de vida, y es el trabajo como forma de vida, y es un objetivo sano, claro, por el cual se lucha, se pelea, se libran obstáculos, y no se rinde aquel que está en persecución de ese objetivo. Eso es lo que nos narra, o ese es el punto medular de la historia del Fili Montoya. Bueno, muchas gracias, Omar. Qué interesante, la verdad, esta plática de tus 2 libros. Tienes 2 libros más publicados, los cuales ya vamos a tratar en otra entrevista. ¿Dónde podemos encontrar tus libros? Mira, por ahorita los 2 los mandé al Fondo de Cultura Económica, todavía no están ahí, pero los pueden encontrar en mi consultorio. Pueden encontrarme fácilmente en las redes sociales, y me pongo de acuerdo con ustedes para poder pues que ustedes tengan acceso a mis libros. ¿Qué otros proyectos tienes? Ahorita estoy trabajando 3 proyectos, 2 de ellos ya muy avanzados. Uno de ellos que habla sobre la deshumanización de la medicina, el otro que habla acerca de emociones, se titula El enemigo íntimo, y el otro es un libro que toca el aspecto feminista de nosotros los hombres, en un título que va a causar mucho escozor, pero te lo voy a decir porque así lo voy a publicar. Se llama No me llames puta, y es el 3er libro sobre el cual estoy trabajando. Veo que no te encasillas como en un solo género, ¿no? Sobre todo por este último que me acabas de decir. No. Ya lo quiero leer. Sí, digo, porque primero tenemos el de Entendiendo mi obesidad, referente a tu especialidad. Luego tenemos La vida de Eduardo El Fili Montoya. Por ahí tenemos 2 libros más que vamos a tratar en una próxima entrevista. Y bueno, estos últimos que me comentas, ¿no? Sí, ¿te gusta abarcar todos los géneros? Me gusta decir lo que quiero decir, y por eso escribo. No soy un autor comercial o sea, si me lo preguntas, me gustaría enfocarme en el tema de la filosofía médica porque es mi área, pero el tema de la escritura es un demonio que se lleva adentro, y es él el que manda. Él es el que te dice: vas a hacer esto, porque si no lo haces te genera frustración.
Entonces yo escribo lo que mi loco sientes, lo que llevo dentro o mi demonio me dice que tengo que escribir. Y lo que quieres transmitir. Así es. Muchas gracias, Omar, por habernos acompañado. Gracias, amigos, por quedarse con nosotros en esta entrevista. Mi nombre, Edith Rodríguez. Muchas gracias al productor Diego Amezquita. Nos vemos en una próxima edición del programa Y la Tinta. Hasta luego.